Hola a todos. El presente video hace referencia a la presentación del proyecto de grado titulado Evaluación de los métodos de estimación de difusividades de mezclas binarias de gases a presiones bajas o moderadas, realizado por Emilio José Duque Gómez y Jimena Sánchez Álvarez, bajo la tutoría del profesor Claudio Olivera Fuentes. El contenido del presente proyecto se encuentra dividido de la siguiente forma: la justificación, el objetivo general, los objetivos específicos, el marco teórico, el marco metodológico, resultados y discusión, conclusiones y recomendaciones. Fue determinado en un estudio previo que existía subestimación y sobreestimación en el cálculo de las difusividades de mezclas binarias de gases. Se determinó que las constantes de las ecuaciones no necesariamente se adaptaban a la data experimental, la cual ha tenido un desarrollo creciente durante los años más recientes. Por ende, se decidió realizar modificaciones para que estos métodos pudiesen adaptarse a los datos experimentales teniendo mejores resultados y una menor desviación. Este proyecto tiene como objetivo general comparar las difusividades de gases estimadas con métodos teóricos y empíricos, tanto los publicados en la literatura como aquellos con modificaciones que hayan sido realizadas por nosotros, los autores del proyecto, contra datos experimentales igualmente disponibles, y recomendar, si es el caso, el método globalmente más preciso en su forma original y tras realizar un ajuste numérico a las constantes de estos. Objetivos específicos. Entre los objetivos específicos se encuentran crear una base de datos experimentales de difusividades de gases publicadas en la literatura, actualizar los volúmenes de difusión conocidos basados en pocos datos propuestos por Fuller, incluir para los fluidos en la base de datos las propiedades físicas necesarias para el cálculo de difusividades, programar y utilizar los modelos empíricos para calcular las difusividades a las mismas condiciones de la información experimental, recopilar los diferentes modelos teóricos y empíricos propuestos para la estimación y predicción de difusividades de gases, evaluar la desviación porcentual absoluta promedio de APP y el error cuadrático medio ECM entre los valores predichos y los experimentales. Ajustar las constantes de los métodos predictivos para conseguir mayor precisión, tanto globalmente como por grupos. Analizar los resultados e identificar si las modificaciones realizadas producen una mejora en las estimaciones con respecto a las originales. Marco teórico. Difusión molecular binaria. En un sistema monofásico hay diferencias de composición entre una zona y otra. Vamos a tener o va a existir una tendencia al equilibrio. Es decir, la masa va a tender a transferirse hasta reducir la desigualdad de composición entre los distintos puntos. Esta tendencia va a ocurrir sin necesidad de mezclado mecánico o convección. El coeficiente de difusión o difusividad. En un sistema binario entre A y B, este se define como la relación entre el flujo y su gradiente de composición. Este se estima mediante la teoría cinética o correlaciones empíricas, y a presiones bajas o moderadas es esencialmente independiente de la composición. Ecuación de Fick. Esta ecuación describe el movimiento de una especie química A en una mezcla binaria que contiene las especies químicas A y B, el cual se produce debido a un gradiente en la composición de la especie A. Entre los métodos de estimación de las correlaciones para calcular difusividades tenemos la correlación de Gilliland de 1934, la teoría cinética de los gases 1922-1938, el método de Bruca de 1969, la correlación de Wilkie-Lee de 1955, la correlación de Chen y Omer de 1962, la correlación de Fuller et al. De 1966-1969, y además tenemos otros métodos los cuales mencionaremos brevemente. Correlación de Gilliland. Esta correlación está basada en la correlación de Arnold de 1930, en donde los volúmenes molares de los líquidos saturados en sus puntos normales de ebullición se obtiene mediante el método de Lebas, y el volumen compuesto se calcula como la suma de las contribuciones de todos los átomos que conforman la molécula. Gilliland realizó un estudio de la ecuación en el cual incluía y excluía la constante de Sutherland, donde alcanzó un mejor ajuste a los datos experimentales cuando no utilizaba dicha constante. Por un método gráfico, comparó las correlaciones en cuestión contra los datos experimentales y obtuvo un valor de una constante
diferente al de Arnold en 1930 de 0,0043. Teoría cinética de los gases. Esta teoría describe los fenómenos de transporte, incluyendo la viscosidad, la conductividad térmica y la difusividad en mezclas binarias de gases a presiones bajas y moderadas. Esta teoría fue desarrollada en forma independiente tanto por Enskog como por Chapman y Cowling, por lo cual se atribuye a ambos autores y esta resulta de resolver la ecuación de Boltzmann. Esta teoría está basada en el modelo de esfera rígida y es el origen de la mayoría de las correlaciones de difusión empíricas que se desarrollaron en años posteriores. En esta ecuación son empleados los parámetros de Lennard-Jones. El potencial de Lennard-Jones se usa para evaluar la influencia de las fuerzas intermoleculares, ya sea atracción o repulsión, en pares de gases de moléculas no polares. Cada molécula se caracteriza por un parámetro de tamaño o diámetro molecular y un parámetro de energía potencial o temperatura característica. Usualmente, estos parámetros se expresan en angstroms y kelvins, respectivamente. También son empleadas las integrales de colisión. Estas propiedades de la teoría cinética se obtienen con múltiples integrales que involucran las fuerzas intermoleculares que describen colisiones binarias en las mezclas de gases. Una vez que se ha elegido la expresión para la fuerza intermolecular, como por ejemplo el potencial de Lennard-Jones, estas integrales se pueden evaluar numéricamente. Las integrales de colisión son adimensionales y contienen toda la información sobre las fuerzas intermoleculares y la dinámica de colisión binaria. Seguidamente, se tiene el método de Broca, que es un modelo desarrollado a partir de la teoría cinética, el cual es aplicable a las mezclas de gases polares, ya que se incluyen en el cálculo las interacciones electroestáticas debidas a los momentos dipolares. Acá puede observarse la ecuación propuesta por Broca, así como la modificación realizada en el cálculo de la integral de colisión, incluyendo esta vez el parámetro polar, representado por la letra griega delta. Se observa fácilmente que si uno o los dos parámetros polares son iguales a cero, es decir, uno o los dos gases no son polares, la ecuación se reduce a la teoría cinética original. Por otra parte, la correlación propuesta por Wilkie y Lee es la que se observa en pantalla. Para llegar a ella, los autores compararon las predicciones de la teoría cinética contra los datos experimentales y sugirieron que se podía conseguir mayor precisión en los resultados al reemplazar la constante B por una función de los pesos moleculares de los gases involucrados. Estos autores no modificaron el exponente de la temperatura. También se tiene la correlación de Chen y Ottmer, quienes propusieron un modelo en el cual no se hace uso de la tabla de integrales de colisión, al relacionar la integral de colisión con una expresión que contiene la temperatura característica y la temperatura absoluta del sistema. Luego, las constantes de fuerza se reemplazan por expresiones que involucran temperaturas críticas y volúmenes críticos, que son cantidades físicas más accesibles y disponibles en la bibliografía, lo que podría suponer una ventaja. Las constantes utilizadas en este modelo fueron obtenidas mediante ajustes gráficos a los datos experimentales, y con respecto al exponente de la temperatura, se graficaron los coeficientes de difusión del sistema a vapor de agua y aire en función de la temperatura, y mediante un ajuste potencial se obtuvo una pendiente aproximada de 1.82. Fuller et al. Propusieron un nuevo método para la estimación de difusividades, en el que aparece un nuevo parámetro llamado volumen de difusión, que fue obtenido por análisis no lineal de mínimos cuadrados de alrededor de 300 puntos experimentales. La potencia de temperatura de 1.75 fue obtenida del análisis de mínimos cuadrados. Por otro lado, la constante 0.001 fue escogida arbitrariamente para que los volúmenes de difusión y los volúmenes de Lebas tuvieran magnitudes similares. Este método fue seleccionado por Pauling et al. Y por Arwas et al. Como el mejor método para la estimación de difusividades, debido a que arrojaba el menor error promedio. Todos los métodos presentados se escogieron en base a la amplitud de su aplicación y a las propiedades de las que dependen. Ahora describiremos la metodología empleada. Primeramente, hablaremos del banco de datos experimentales, que es una recopilación de difusividades de mezclas de gases binarias a presiones bajas, que se ordenaron por par. Este banco de datos cuenta con 623 pares de gases distintos, distribuidos en 3.294 datos, cuyo rango de temperatura varía de 65 a 2.600 grados Kelvin. La presión de todos los datos en el banco es de 1 atmósfera.
De igual forma, se recolectaron las propiedades físicas de cada compuesto, necesarias para la evaluación de los distintos métodos predictivos, tales como el peso molecular, los parámetros de Lennard-Jones y las temperaturas y volúmenes críticos, entre otras. Seguidamente, se programaron los métodos de estimación y se calcularon las difusividades para las condiciones de cada uno de los datos con cada modelo predictivo que lo permitiese. Una vez realizado esto, se evaluó la calidad de las predicciones de cada modelo mediante el error cuadrático medio, o SM, y la desviación absoluta porcentual promedio, también llamada DAPP, cuyas fórmulas se presentan a continuación. Una vez obtenidas las DAPP para las constantes originales propuestas por los autores, se realizó el ajuste general, que se dividió en dos grupos: un primer grupo de mezclas de dos gases no polares o de un gas polar con uno no polar, y un segundo grupo de mezclas de gases polares, al que tan solo pertenecen 42 datos. En el primer grupo se ajustaron las correlaciones de Gilliland, la teoría cinética de los gases, la correlación de Wilkie y Lee, la de Chen y Ottmer y la de Fuller et al. En el segundo grupo se ajustaron aquellas correlaciones que permiten el cálculo de difusividades de mezclas de gases polares, tales como la de Gilliland, el método de Broca, la correlación de Chen y Ottmer y la correlación de Fuller et al. Es importante destacar que la constante B y el exponente de la temperatura en la teoría cinética de los gases son valores teóricos, es decir, no admiten modificación. Cualquier cambio en esos valores es una propuesta de una nueva correlación empírica basada en dicha teoría, tal y como hicieron algunos autores en el pasado. Por esa razón, este ajuste será más bien una propuesta de correlación empírica basada en la teoría cinética de los gases. También se debe mencionar que la ecuación de Gilliland hace uso de los volúmenes molares en el punto de ebullición normal de cada gas, volúmenes de Levas, pero en este estudio se utilizaron en su lugar los volúmenes de difusión especiales propuestos por Fuller et al., debido a que los volúmenes de Levas son de fecha anterior, de 1915, y no cuentan con volúmenes moleculares, tan solo contribuciones atómicas, lo cual propaga más el error durante el cálculo de los volúmenes. En el ajuste general del primer grupo, hay que hacer una diferenciación para la correlación de Wilkie y Lee, la cual se explicará más adelante. Para el resto de los métodos, se calculó la semilla inicial con MATLAB, lo que consistió en el cálculo de la constante de proporcionalidad de la ecuación, es decir, de B. En este caso no se modificó el exponente de la temperatura. Se hizo coincidir la ecuación de la difusividad calculada con la difusividad experimental, donde la única incógnita era el valor de B, para así obtener la constante B que cumplía exactamente con la ecuación. Y después se promediaron todos los valores obtenidos únicamente para usarla como semilla inicial, ya que este método carece de fundamento estadístico. Seguidamente se utilizó el criterio de minimización del SM, variando las constantes B y N de la correlación en cuestión. Esta iteración se realizó de forma automática con la herramienta de Solver de Excel mediante el algoritmo GRG Nonlinear, donde se utilizó como valor inicial de la constante B el obtenido en el paso anterior. Siguiendo este mismo procedimiento, se aplicó el criterio de minimización de la DAPP. Para la correlación de Wilkie-Lee, el ajuste general fue parecido a las otras correlaciones. Solo se tuvo la consideración adicional de que en esta correlación se tienen 3 variables y no solo 2. Tomando en cuenta esto, se realizó el cálculo de la semilla inicial con MATLAB, se hizo el criterio de minimización del error cuadrático medio y el de la desviación absoluta porcentual promedio. En el caso de los volúmenes de difusión de Fuller de moléculas simples o átomos se tenían dos tipos: aquellos conocidos basados en muchos puntos y aquellos conocidos basados en pocos puntos. Todos los demás volúmenes de difusión de moléculas son desconocidos y se calculan con la suma de los incrementos de cada uno de los átomos que la conforman. El procedimiento de ajuste de los volúmenes de Fuller fue entonces reducido únicamente a aquellos pares que tenían uno de los gases con volumen de difusión conocido basado en muchos puntos y el otro de los gases con volumen de difusión conocido basado en pocos puntos. De esta forma, se puede actualizar el valor basando el resultado en más puntos o equitativamente en más datos. Para las moléculas del tipo polar-polar y a través de la correlación de Gilliland, el método de Broca, la correlación de Chen y Omer, la correlación de Fuller et al., se realizó el ajuste por el criterio de minimización del error cuadrático medio, cual varía las constantes minimizando dicho error, el criterio de minimización de la desviación absoluta porcentual promedio, el cual también varía las constantes minimizando la DAPP, y dicho ajuste fue realizado solo para los 42 datos pertenecientes a las mezclas de
de dos gases polares. En el ajuste por grupo gaseoso se tuvieron en cuenta las correlaciones de Gilliland, la teoría cinética de los gases, la correlación de Wilkie-Lee, la correlación de Chen y Omer, la correlación de Fuller et al. Las mezclas polar-polar no se separaron por grupo gaseoso y estas se realizaron con el solver de Excel. Fueron separadas en 5 grupos según la naturaleza química de los gases que estuviesen en dichas mezclas. Se les asignó una letra para identificarlos, siendo O los compuestos orgánicos, I los compuestos inorgánicos, G los gases nobles, H las moléculas diatómicas de halógeno y A como los compuestos halogenados. Resultados y discusión. Podemos observar los distintos resultados obtenidos con la correlación de Gilliland, en el cual se puede observar que hay un porcentaje de mejora del 29,4% realizando la minimización del error cuadrático medio y de un 27,1% realizando la minimización de la desviación absoluta porcentual promedio. Se observan los gráficos de paridad realizados entre las difusidades experimentales y aquellas calculadas utilizando la ecuación del Gilliland ajustada por los criterios de minimización del SM y la DAPP. Respectivamente. Se puede observar que las difusidades de mayor magnitud, mayores a 4 centímetros cuadrados sobre segundo, se ajustan de mejor forma con las constantes obtenidas por el criterio del SM. Sin embargo, las que son de menor magnitud, es decir, menores a 4 centímetros cuadrados sobre segundo, se ajustan de mejor forma con las obtenidas por el criterio de la DAPP. En la teoría cinética de los gases, podemos observar que realizando la minimización del error cuadrático medio se obtiene un porcentaje de mejora del 11,1%, mientras que realizando la minimización por la desviación absoluta porcentual promedio, se obtiene una mejora del 9,7%. Al observar los gráficos de paridad correspondientes a la teoría cinética de gases, podemos observar un parecido con los gráficos de paridad correspondientes a la ecuación de Gilliland. Es decir, se observa que las difusidades de magnitudes mayores se ajustan mejor con las constantes obtenidas por medio del criterio del error cuadrático medio y que las de menor magnitud se ajustan de mejor forma con las obtenidas por el criterio de la desviación absoluta porcentual promedio. En ambos gráficos podemos observar un conjunto de puntos que se ubican a la izquierda y están formando casi una línea recta. Dichos conjuntos de puntos pertenecen a dos sistemas de gases nobles, helio-neón, argón-neón, cuales se desvían bastante de la tendencia general, pero no representan un suficiente número de puntos como para afectar el resultado final. En los resultados obtenidos para la correlación de Wilkie y Lee, puede observarse cómo el error cuadrático medio tiene una mejora del 57,3% con respecto al valor obtenido originalmente. Por otra parte, la DAPP también cuenta con una mejora del 13,6%. Con lo cual, ambos criterios estadísticos de ajuste logran un impacto positivo en los errores obtenidos con respecto a aquellos originales. En la siguiente figura puede observarse cómo los datos experimentales no apoyan la hipótesis de Wilkie y Lee, de que la constante B depende de los pesos moleculares de los gases que conforman el sistema binario, ya que no hay ningún tipo de correlación entre los datos. Además, se pueden observar puntos que están de manera vertical alineados unos sobre otros, y al observar los datos experimentales se encuentra que estos pertenecen a un mismo par de gases y que, en consecuencia, para un mismo sistema se tienen valores de B experimental diferentes, con lo cual el ajuste de B, incluso dentro de un mismo par de gases, es erróneo, ya que va a depender de más factores, no únicamente de sus pesos moleculares. En las siguientes figuras puede distinguirse nuevamente el conjunto de datos formando una línea recta en la parte izquierda de estos, la cual corresponde a los sistemas binarios conformados por helio-neón y por argón-neón. En estos gráficos de paridad no se observa una diferencia notoria entre los ajustes realizados por el criterio del SM y por el de la DAPP, ya que en ambos casos, sobre todo para difusividades de mayor magnitud, parece que estas caen por debajo de la recta de paridad, con lo cual se puede inferir que ambos criterios estadísticos de ajuste están subestimando los valores de las difusividades, sobre todo aquellas que son mayores a 3 centímetros cuadrados sobre segundo. Las mejoras obtenidas en los ajustes probablemente se deban en mayor medida al ajuste realizado para el exponente de la temperatura que a la B en cuestión, ya que como se vio en la figura, no existe correlación que relacione el grupo función de los pesos moleculares con la B experimental de los sistemas. Para el caso de Chen y Ottmer se observa una mejora del 49% para el SM, y para la DAPP, la mejora obtenida es del 12%. Se puede ver cómo ambos exponentes de la temperatura disminuyen, acercándose más a 1,7 que a 1,81. Por otro lado, las constantes B obtenidas mantienen el orden de magnitud de 10 a la menos 1.
En las figuras mostradas se puede observar que las difusividades de magnitudes mayores se ajustan de mejor forma con las constantes obtenidas por el criterio del SM y que las de menor magnitud se ajustan de mejor forma con las obtenidas por el criterio de la DAPP. Puede verse cómo las difusividades calculadas con las constantes ajustadas por la DAPP mayores a 4 centímetros sobre segundo son subestimadas, es decir, se encuentran por debajo de la línea de paridad. Los resultados de los ajustes realizados para la correlación de Fuller et al. Se presentan en la siguiente tabla, donde puede observarse que la mejora obtenida con el ajuste por el criterio del SM es del 14,3%. En el caso de la DAPP se obtiene una mejora del 1,2%, por lo que puede considerarse que en términos de la DAPP, tanto la ecuación original como con las constantes ajustadas son de igual precisión. Se observa de igual modo en las siguientes figuras el mismo comportamiento que en las figuras anteriores, donde las difusividades de mayor valor se ajustan de mejor forma con las constantes obtenidas por el criterio del SM y que las de menor valor se ajustan de mejor forma con aquellas obtenidas por el criterio de la DAPP. Los resultados de los ajustes realizados para los volúmenes de difusión de Fuller et al., conocidos basados en pocos puntos, se pueden ver en la tabla superior. Se observa que la cantidad de puntos evaluados no es grande en el caso del cloro y el bromo, por lo que estos valores probablemente no se ajusten a la mayoría de los casos, ya que estos pertenecían solo a uno o dos sistemas en específico. Sin embargo, en el caso del dióxido de azufre y del diclorodifluorometano, se tienen resultados basados en 32 y 48 puntos, que pertenecen a sistemas distintos, lo cual se considera suficiente para asumir estos valores como una mejora sobre los anteriores. En cuanto al método propuesto para ajustar los volúmenes de difusión de Fuller et al., desconocidos de moléculas, se presentan en la tabla inferior 4 ejemplos. Y se sugiere realizar este estudio con todos los compuestos estudiados en cada uno de los pares de gases, que son cerca de 300 compuestos repartidos en más de 600 pares distintos. Se observa en este caso la tendencia de que el valor modificado es, en todos los casos, mayor al valor original, lo cual podría sugerir que los volúmenes de difusión atómicos del carbono y el hidrógeno deban ser de mayor magnitud a los propuestos por Fuller et al. Pero se requiere de un estudio más profundo para concluir esto. En esta tabla puede verse la disminución de la DAPP una vez se utilizan los volúmenes de difusión modificados. La mejora reportada para el metano es de más del 50% con respecto al caso original, y a su vez es el grupo con mayor número de puntos analizados. En cuanto a las correlaciones con las constantes originales, se obtiene que la correlación de Fuller et al. Es la que arroja un menor SM y una menor DAPP, resultado que coincide con el obtenido por Pauling et al. En el año 2001. Este resultado sugiere que, a pesar de que han transcurrido más de 50 años desde la publicación de dicha correlación, sigue siendo hoy en día la que mejores predicciones da. En segundo lugar, se obtienen dos correlaciones, una que presenta la segunda menor de APP y otra que presenta el segundo menor SM. Estos son el método de estimación de Chen y Ottmer, con una DAPP de 10,9%, el cual tiene la ventaja de que usa propiedades críticas de fácil acceso para prácticamente todos los compuestos y por lo tanto puede ser aplicable a un número mayor de gases, lo cual es un punto importante a tener en cuenta. Y la correlación de Gilliland, que arrojó un SM de 0,34. Se observa también que todos los ajustes y propuestas realizadas presentan una mejora sobre el método original. Es importante resaltar que en el ajuste realizado utilizando el criterio de minimización del error cuadrático medio, se obtiene un exponente de temperatura de alrededor de 1,70 a 1,71 para todas las correlaciones estudiadas, teniendo una mayor dispersión en los valores de aquellos obtenidos al minimizar la DAPP, los cuales varían entre 1,67 a 1,76. Dada la variedad y dispersión en los datos experimentales que fueron manejados y también al observar ciertos puntos de tendencia en los gráficos realizados, se hizo un análisis de algunos pares de gases para observar cómo variaban las constantes estudiadas y determinar de este modo si las tendencias observadas obedecían a algún conjunto determinado de pares o si podría arrojar más información que ayudara a mejorar los ajustes. Tomando una ecuación general para la difusividad como difusividad igual a C por T a la N, en donde C contiene todos los parámetros relativos al compuesto, ya sea peso molecular, diámetro y la constante B. Se realizaron gráficos basándonos en esta ecuación y podemos observar cómo se tienen rectas que son
casi paralelas para todos los sistemas. Esto nos indica que el valor de n, la pendiente de estas rectas, es casi el mismo, en tanto que lo que nos va a variar par a par va a ser el intersect, lo cual es una consecuencia de la definición misma de C, la cual incluye los parámetros propios de cada uno de los compuestos. Para el conjunto de gases correspondientes a las mezclas polar-polar, se obtuvo que para la minimización del error cuadrático medio, para Gilliland se obtuvo un porcentaje de mejora del 42,9%, para Chen y Omer de un 40%, para Fuller et al. De 33,3% y para Bruca de un 50%. Para la minimización de la desviación absoluta porcentual promedio, se puede observar una mejora en el caso de Gilliland de un 50,2%, en el caso de Chen y Omer de un 28,5%, Fuller et al. De 46,2% y Bruca de un 24%. Finalmente, en el ajuste por grupos gaseosos, como ya se mencionó, se tienen 5 grupos que corresponden a compuestos halogenados, O, compuestos orgánicos, G, gases nobles, I, compuestos inorgánicos y H, moléculas diatómicas de halógenos. Para los compuestos inorgánicos y los gases nobles se obtuvo el mejor ajuste en la correlación de Fuller et al. Para los compuestos orgánicos, la menor de APP se obtuvo para la correlación de Chen y Ottmer, quizás debido a que ninguna molécula orgánica tiene un volumen de difusión molecular definido. Sin embargo, sí tiene propiedades críticas conocidas y disponibles. Por otro lado, los compuestos halogenados, que fueron un grupo más reducido de 91 datos, también arrojaron la menor de APP para la correlación ajustada de Fuller et al. Y por último, las moléculas diatómicas de halógenos contaron solo con 24 puntos para la evaluación, por lo que no se puede considerar un ajuste significativo, además de que se obtienen las mayores de APP en general. Por último, mencionaremos las conclusiones obtenidas en el proyecto de grado y algunas recomendaciones. En conclusión, en la evaluación de los métodos de predicción con sus respectivas constantes originales, se halló que la correlación de Fuller et al. Es la que brinda los resultados más precisos. Se encontró que el método de ajuste que arrojó los mayores porcentajes de mejora en general fue el del criterio de minimización del error cuadrático medio, seguido por el de minimización de la DAPP. Los resultados obtenidos con ambos criterios de ajuste optimizaron las ecuaciones seleccionadas. Una vez realizados los ajustes correspondientes, se obtuvo que la ecuación de Fuller et al. Proporciona las menores desviaciones. Por lo tanto, parece que, si se quiere mejorar el método de Fuller et al., hay que comenzar desde la base, es decir, optimizando los volúmenes de difusión, ya que, como se observó anteriormente, parecen no tener los valores adecuados. De los gráficos de paridad se percibió que las difusividades de mayor magnitud se ajustan de mejor forma con las constantes obtenidas por el criterio del SM y por el contrario, las de menor magnitud se ajustan de mejor forma con las obtenidas por el criterio de la DAPP, debido a que el error cuadrático medio da más peso a los errores más grandes, debido al cuadrado en la fórmula, y por otro lado, la DAPP da un mayor peso a los errores más pequeños. Se determinó que en el ajuste por el criterio que minimiza el error cuadrático medio, los exponentes de la temperatura obtenidos varían entre 1.70 y 1.71, aproximadamente, para todas las ecuaciones estudiadas. Además, se encontró que no hay una dependencia de la constante B de los pesos moleculares de los gases que conforman el sistema binario, como propusieron Wilkie y Lee, ya que, como se observó, no existe una correlación entre ambos. Independientemente de esto, supondría una ventaja tener correlaciones separadas para los diferentes sistemas cuando se desea mayor precisión, debido a que sí se encontró una dependencia de esta constante con la naturaleza de los componentes, pero no únicamente de sus pesos moleculares. En el estudio de las mezclas de gases polares se encontró que efectivamente, siendo la ecuación de Bruca la única que toma en cuenta la polaridad de las moléculas, es la que menor de APP arrojó, lo que indica la importancia de utilizar dicho método a la hora de calcular estas difusividades, por encima incluso del método de Fuller et al., que hasta ahora es el que siempre proporcionaba menores desviaciones. Una vez realizados los ajustes, se mantuvo este resultado. Para el caso del estudio de los grupos gaseosos por separado, se obtienen las menores de APP para la correlación de Fuller et al. En compuestos inorgánicos y gases nobles, y, en segundo lugar, Chen y Ottmer para compuestos orgánicos. Para finalizar, se recomienda actualizar los volúmenes de difusión de Fuller et al., así como los incrementos atómicos.
Asimismo, si se desea mayor precisión, se recomienda ajustar las constantes de las correlaciones al par de gases específico de interés, siempre y cuando se cuente con un número importante de puntos experimentales. Y esto fue todo por el proyecto de grado. Muchas gracias por su atención.